Qué privilegio para mí compartir con ustedes esta primera palabra. Todas estas semanas yo estuve orando y pensando acerca de qué era lo que Dios quería que compartiera con ustedes, porque el nombre es muy significativo y es muy desafiante también. Entonces, siempre mi oración fue, Señor, que tu palabra sea certera para la generación que va a oír esta noche y durante este fin de semana lo que el cielo va a transmitirles. Y Dios puso fuerte en mi corazón esta palabra que quiero compartir contigo. Y está allí en 1 Samuel capítulo 30. Vamos a leer solo 2 versículos. Yo le puse un título a esta palabra, esa es una parte que a mí no me saldría muy bien, así que quiero decir que después de que terminé la palabra, el pastor Fernando me ayudó a ponerle un título, y no sé si está porque no me lo acuerdo. Ahí está, diga conmigo, Team Completo. Está bueno el título, no es creación mía, es creación del pastor Fernando, así que le vamos a dar un aplauso. Lo mío no son los títulos, pero grite fuerte conmigo, Team Completo. Y mira el que tiene a su lado y dígale, nadie queda fuera. Así que si usted está aquí este fin de semana, es porque definitivamente Dios quería que tú estuvieras aquí. Si usted fue de esos que llegó a la última hora, es porque definitivamente Dios quería que tú estuvieras en este lugar. Si tú a lo mejor en el último momento tuviste el dinero del pasaje, del avión, del bus, del auto, de lo que sea, quiero decirte que este era el tiempo, el lugar y la asignación que Dios quería darte. Así que diga conmigo, estamos completos. ¿Dice amén? Amén. Bien. Yo quiero leer para ti lo que dice 1 Samuel, capítulo 30. No sé si está por ahí, si lo tienen los chicos. A los lados, no lo veo a los lados, lo voy a leer. Atrás, a los lados, ¿a dónde? Dice así, David se dirigió al arroyo de Besor, acompañado de 600 hombres. Allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Diga conmigo, yo estoy aquí porque Dios quiere que esté. Estos versos para mí tomaron mucho sentido en estos días, pero para que podamos entender un poquito el contexto de especialmente este pasaje y estos 2 versos, yo quiero compartirte un poquito acerca de David. Seguramente tú conoces la historia de David, sabes quién fue David, te has leído todas las historias de David y conoces quién fue, su vida, su pasado, todo. Pero yo necesito que todos hoy día podamos un poquito conocer el relato y la historia de lo que está ocurriendo con David en este momento de estos versos. Porque el conocer el contexto nos va a ayudar a entender y va a darte a ti la claridad de lo que Dios quiere impartir a tu vida hoy día. Porque Dios quiere que tú te vayas en el corazón con una palabra especial, con una palabra importante, con una palabra que le da sentido y coherencia al tiempo que estamos viviendo durante este fin de semana. Mira, David había sido promulgado como el rey de Israel, él iba a ser el rey de Israel, pero David en este contexto, en esta etapa de la historia, ya había matado a Goliat y deja el rebaño de su padre y se convierte en miembro del servicio real del rey Saúl. Y paralelo a eso, David fue contratado como uno de los músicos para tocar en el palacio. Saúl lo hace capitán de su ejército y David conduce a los escuadrones del ejército a una victoria tras otra. Y así David llega a convertirse en un gran héroe nacional de todos los israelitas. Sin embargo,
Diga conmigo, sin embargo, Saúl se enloqueció, se volvió loco, se volvió celoso, se puso envidioso de la popularidad de David y comenzó a buscarlo para matarlo. Así que David, dice la Biblia, se ve obligado a vagar por las laderas del ejército y por las montañas de Judea con su banda de 600 hombres que lo seguían y que lo acompañaban en esta batalla. Mientras David esperaba el cumplimiento de la profecía que él iba a ser rey, porque esa había sido la declaración del profeta y la palabra de Dios, él y sus hombres en esta etapa de la historia y de los versos que acabamos de leer, ellos habían huido y entonces establecieron un hogar o su hogar o hicieron un campamento en una ciudad llamada Siclag. Diga conmigo, Siclag. Al parecer en estos momentos, según relata la historia, David tendría unos 29 años aproximados de edad, parecido a todos nosotros. David era un muchacho, un pequeño muchacho. David, sus hombres y sus respectivas familias se asentaron en este lugar llamado Siclag. Más o menos por un periodo de 1 año y medio, 1 año 4 meses. Y yo creo que este dato no es menor, por eso lo apunté aquí, porque nos va a ayudar a entender por qué el cansancio de algunos hombres. Siclag era un lugar provisorio, diga conmigo, lugar provisorio. Siclag era una tierra intermedia entre la promesa de Dios y el propósito para David y su ejército. Siclag era una tierra en la que ellos estaban esperando un cumplimiento. Pero Siclag no era el lugar definitivo donde David iba a habitar. Por lo tanto, Siclag representa y es determinante para entender a la luz de la palabra que era ese lugar intermediario o intermedio donde ellos estaban esperando que se cumpliera el tiempo en que David fuera rey y entonces él pudiera establecer su asignación. Y esto me hace pensar en muchos de nosotros que hoy nos encontramos en una tierra intermedia, porque muchos aquí tienen una promesa. Porque muchos aquí tienen una palabra de Dios. Porque muchos aquí saben que Dios los va a llevar al cumplimiento de su palabra y de su propósito. Pero hoy están parados sobre una tierra que no es el lugar definitivo del propósito y del llamado de Dios sobre tu vida. Entonces estamos como este ejército. Y estamos como este David con su gente, con sus hombres, con sus mujeres, con sus niños. Todos en un lugar intermedio llamado Siclag. Y todos pasamos un tiempo de Siclag. Todos atravesamos y vivimos y estamos y habitamos una temporada en Siclag. A todos nos toca vivir ese tiempo. Siclag no es el lugar a donde venimos definitivamente, pero tampoco es el lugar a donde vamos. Diga conmigo, Siclag es una tierra intermedia. Y yo tengo la sensación que muchos hoy están aquí sintiéndose así, como en una tierra intermedia. Como que, no sé, capaz que yo no tendría que haber venido a esta conferencia de jóvenes. ¿Por qué no soy de los jóvenes aún? No soy de los jóvenes ya. Capaz que yo no tendría que haber venido a este tiempo porque estoy tan lejos de la promesa que Dios algún día me hizo. Sin embargo, estoy aquí porque creo que hay algo de Dios para mí. Estás en un Siclag, una tierra intermedia. Siclag representa la temporada donde vamos a estar para un tiempo o por un tiempo de preparación. Siclag es un lugar de prueba. Siclag es un lugar de crisis. Siclag es un lugar de entrenamiento. Siclag se vuelve ese lugar donde tú haces pataletas.
Ziklag se vuelve ese lugar donde a veces tú no tienes respuesta de Dios. Ziklag a veces y muchas veces es el lugar donde tú no oyes a Dios. Simplemente es un lugar donde sabes que Dios está ahí y que Dios te tiene ahí. Pero no es el lugar definitivo para quedarte. Ziklag tipifica el lugar que nos toca a todos nosotros esperar entre la profecía y el cumplimiento. Seguramente muchos aquí están en esta condición, viviendo su Ziklag, el tiempo de espera. Esperar entre la profecía que me fue dada y esperar a que esa profecía tenga un cumplimiento. Ziklag es un lugar donde sigo esperando, donde tengo confianza de que Dios va a determinar el cumplimiento de su palabra sobre mi vida. Pero estoy en un Ziklag, un campamento a medio armar, un campamento que a veces no me permite escuchar a Dios, un campamento que a veces me hace entrar en crisis con mis compañeros del campamento, un campamento y un lugar que a veces me hace entrar en pugna con mis compañeros porque no nos estamos entendiendo, un lugar donde a veces las conversaciones se vuelven agrias. Ziklag es un lugar donde a veces no he tenido para comer y nadie me visitó. Ziklag es un lugar donde a veces he estado solo y nadie estuvo conmigo. Ziklag es el campamento donde yo no elegí estar, pero Dios quiso ponerme. Y todos aquí tenemos una palabra profética, que aunque no a lo mejor la recuerdes, es una palabra de Dios. Y que esa palabra sobre tu vida se cumplirá. Yo quiero invitarte que por un momento levante tus manos al cielo y digas así conmigo: Señor, yo sé que la palabra que un día determinaste sobre mí se cumplirá. Se cumplirá. Y mientras eso ocurre, dame la fuerza para vivir mi tiempo de espera. ¿Lo cree? Ahora, mientras llega esa asignación, les tengo una noticia. No hay manera de evitar la temporada de espera. No hay manera de evitar vivir, estar y habitar en Ziklag. ¿Te lo quieres saltar? ¿Lo quieres pasar por alto? No hay manera. Esto es lo que le pasó a David con sus soldados, con sus compañeros, con sus 600 hombres. Él hubiese querido saltarse esta etapa e ir directo al cumplimiento. Voy a ser rey, voy a ser rey, pero no había posibilidad. David tuvo que vivir su Ziklag. Tú tendrás que vivir, nosotros tendremos que vivir nuestro propio Ziklag. Y Ziklag no puede ser un lugar de aflicción, solo tiene que ser tu lugar de entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén? Ziklag solo tiene que ser tu lugar de entrenamiento. Y hay un sitio donde a todos nos toca esperar y no hay manera de evitar. Te toca creer, te toca confiar, te toca tener paciencia y te toca saber esperar. Porque en esta temporada de Ziklag a veces te sientes cerca del cumplimiento y en otros momentos lejos de la promesa. En la tierra intermedia nos pasa que nos llenamos de ansiedad, nos enfermamos más, se nos vienen un montón de preocupaciones a la cabeza y al corazón. En la tierra intermedia nos pasa que nos llenamos de más conflicto, nos pasan más situaciones que tú dices, pero ¿por qué me está pasando todo esto ahora? En la tierra intermedia nos agobia la realidad diaria
y nos embarga la incertidumbre. En esta tierra intermedia, el caos a veces nos atrapa, te atrapa. Y lo que antes para ti fue fácil en esta tierra intermedia se vuelve difícil, se vuelve complicado. Lo que antes para ti fue fácil de hacer y fue menos complejo de alcanzar, hoy no lo estás pudiendo alcanzar. Antes te resultaron bien los negocios, hoy no te están resultando. Antes tuviste muchos recursos en la mano, hoy no los tienes. Antes tuviste muy buenas notas en la universidad, hoy estás en una tierra intermedia donde tus notas son un fracaso y entonces sientes que lo que antes resultó, hoy no te está resultando. En esta tierra intermedia te está costando escuchar a Dios. En esta tierra intermedia te sientes afligido, te sientes agobiado, te sientes a veces en una batalla y en una lucha que nunca antes tuviste. ¿Sabes? David está en medio de este Siclag. David está en medio de este tramo que está en construcción. Así está David. En este momento de los pasajes que te acabo de leer, se encuentra David junto a sus soldados, sus mujeres, las mujeres, los soldados y sus hijos, en un lugar intermedio. Y David en medio de este Siclag dice, ok, estamos aquí, hay que hacer algo. Tampoco es que nos vamos a quedar llorando Siclag. Si bien, bueno, Saúl me busca para matarme. Y está siendo difícil esta temporada, no están los recursos, no tenemos la comida suficiente, por ahí hay días que pasamos hambre, no está siendo la mejor temporada. Este año está siendo un año complejo, un año difícil. Lo que nunca antes nos pasó ahora, nos inundamos. A nosotros nos pasó literalmente. Pero todas las cosas ayudan a bien. David está en medio de este Siclag y sale a conquistar y a buscar provisión y botín de guerra. Y en este campamento de Siclag deja a sus mujeres, dejan a los hijos y se van, dice la Biblia, 3 días fuera del campamento. ¿Cuántos días? Y al regresar, David dice que venía bajando las colinas, dice la Biblia, y cuando viene bajando y regresando con la victoria, por supuesto, él había ganado, traía botín, traía provisión, habían ganado, habían conquistado, habían estado 3 días peleando, pero esa lucha y esa batalla había sido extraordinaria. Y ahí vienen bajando ellos, y dice la Biblia que cuando llegan al campamento, se dan cuenta que el campamento ahí en Siclag había sido atacado. Siclag había sido saqueada, Siclag había sido quemada. Y no solo eso, sino que dice la Biblia, se llevaron cautivos a sus mujeres y a sus niños. Diga conmigo, una tragedia. Una tragedia. ¿Para peor? A Saúl lo buscaba a David para matarlo, pero ahora habían perdido todo lo que tenían en el campamento. Y ya no tenían nada. Y estaban literalmente frente a una tragedia. En un solo día David había perdido todo. Sus posesiones habían sido robadas, sus casas habían sido quemadas y su familia secuestrada. Imagínese usted el cuadro. O sea, cuando tú dices, cuando yo ya no puedo más, me viene esto peor. O sea, no tengo trabajo y más encima la poca plata que tenía me la roban. Es decir, no puedes estar peor en un momento así. Y esto le pasó a David. Estaba enfrentando una tragedia literalmente. El único lugar donde él más o menos estaba seguro y tenía un poquito de estabilidad o de seguridad, ahora ya no estaba. No estaba porque estaba quemado, no estaba porque había sido saqueado y no estaba además porque ya no estaban sus familias. Así que dice la Biblia que David se sentó sobre las ruinas de Siclag, se sentó sobre las ruinas del campamento, se sentó sobre las ruinas de su pérdida, se sentó sobre la ruina de su dolor, de su amargura,
de su aflicción. Y allí, dice la Biblia, lloró y sufrió por la pérdida que había tenido. Ahora, sus soldados estaban enfurecidos, abatidos pero enfurecidos por la pérdida. Y David tenía que tratar de contener a estos soldados abatidos y enfurecidos, pero además tenía que llorar su propio dolor, su propia amargura, su propia aflicción. Él tenía que contener a un ejército, pero además tenía que él mismo llorar en su desesperación y en su amargura la pérdida que estaban enfrentando. David no podía buscar aliento en sus soldados. No podía decirle a sus hombres, saben, chiquillos, estoy mal, no sé qué hacer. No, hoy día la cosa no da para más y la verdad que yo no tengo idea qué vamos a hacer ahora. Se nos fueron los hijos, nos robaron a los cabros chicos, se llevaron a las mujeres que igual a veces dicen que es mejor perderlas que encontrarlas, pero bueno, no tenemos nada. Lo peor es que perdimos las casas, nos robaron. Es decir, la única seguridad que teníamos ya no está. Entonces David no puede hacer este llanto o esta catarsis que a veces nosotros hacemos con nuestros compañeros, y lo hacemos con nuestra gente sin entender que a veces lo cargamos más al otro. Pero David, en la sabiduría que tenía, no lo hizo. Y dice el libro de Primera de Samuel, el verso 6, dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche bien. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Todos buscaban para apedrearlo. El ejército estaba enojado con David. El ejército estaba enfurecido de que les habían robado a sus mujeres, se habían llevado a sus hijos, no tenían casa, los habían saqueado. Querían ir en contra de David como diciéndole: tú nos trajiste hasta aquí y mira cómo estamos. Pero dice la Biblia: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí hay muchos, y aquí hay muchas que necesitan fortalecerse en Jehová su Dios. Aquí hay muchos jóvenes que necesitan saber que el lugar de tu refugio debe ser el Espíritu Santo. Aquí hay muchos que hoy día deben volver a recordar que el único lugar donde tú encuentras respuesta, donde tú encuentras paz, donde tú encuentras salida, se llama en el poder del Espíritu Santo. No hay otro lugar, no hay otra cosa que pueda ofrecerte más fuerza, más vida y más paz que el propio Espíritu Santo. Yo quiero invitarte que por un momento te pongas de pie. No estoy terminando, pero solamente quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que así tú cierres tus ojos por un segundo y le digas: Señor, hoy yo estoy aquí porque necesito fortalecerme en ti. Hoy yo estoy aquí porque no tengo armas para pelear, pero tampoco tengo fuerzas, tampoco tengo vigor. Ya no me queda nada, literalmente. Hoy yo estoy aquí con las últimas fuerzas que tuve, porque ni siquiera a veces sé decir una oración delante de ti. Dile: Señor, yo hoy decido fortalecerme en ti. Decido fortalecerme en ti. Y quiero invitarte que por un momento, con mucho respeto, le pongas tu mano al que tienes al lado en su hombro y le digas: Señor, todo lo que deposites en mí,
deposítalo sobre él o sobre ella ahora. Dile en el nombre de Jesús. Ahora sí puedes tomar tu asiento. Mira, a David le secuestraron a su mujer. Se llevaron el resto de las mujeres. Secuestraron y se llevaron a los niños. Había tal depresión en ese campamento. Pero David tenía una virtud. No olvides lo que te compartí al principio. No solo tenía una palabra de que iba a ser rey. David tenía una gran habilidad. ¿Cuál era? Sabía tocar el arpa, sabía cantar, sabía componer. David era un músico. David era un músico, un gran músico y un excelente músico. Y como David componía y tocaba el arpa, dice la Biblia que cantó. Ahora yo me pregunto, porque yo me hice esta pregunta, ¿qué se canta en medio de la aflicción? Yo he estado en medio de la aflicción. Y en realidad yo no canto. Digo otras cosas que no puedo decir acá. Pero yo me hacía esta pregunta cuando leía estos versos. ¿Qué se canta en medio de la aflicción? ¿Qué cantarías tú en medio de tu aflicción? ¿Qué dirías? ¡Oh, Señor! Santo, 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 con la voz tan linda de las chicas acá, ¿no? ¿Qué podrías decir? ¿Qué melodía podría salir de tu boca en medio de todo este caos y en medio de toda esta aflicción que David estaba enfrentando? ¿Qué se canta en medio de la aflicción? ¿Qué cantarías tú? Sabes que los salmos están escritos y David compuso canciones que yo cuando comencé a leer decía, wow, no a todos los podía interpretar ni los podría interpretar porque en realidad se necesita habilidad musical, pero si tuviésemos que ponerle letra y música a esos salmos, diríamos, estas fueron las mejores letras de David en medio de su aflicción. Estos fueron los mejores cánticos en medio de su angustia. Estas fueron las mejores declaraciones del corazón en medio de su tribulación. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué cantarías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Qué escribirías tú? Si tuvieras que buscar a Dios hoy día en medio de tu aflicción, ¿qué letra le pondrías a lo que está en tu corazón? David adoró, dice la Biblia, y David adoró. Porque Dios sabe que si el diablo te roba el gozo, te habrá robado todo. David sabía que si perdía el poder de la adoración, perdía la esperanza y perdía la convicción que tenía en Dios de una palabra que se iba a cumplir. Por eso es que David se fortaleció en Dios. Diga conmigo, David se fortaleció en Dios. Diga fuerte, David se fortaleció en Dios. Y en medio de un Ciclac, ora al Señor y el Señor le responde. Él buscó al Señor diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago con esta gente? ¿Qué decisión tomó ahora? Y Dios le dice, persíguelos. Vas a rescatar a los rehenes y además traerás un botín y regresarás al campamento. Así que David sale en una misión enviado literalmente por Dios, una misión de rescate. Vuelve a salir ahora en una misión de rescate para buscar y traer de vuelta al campamento a sus hijos, a sus mujeres, un botín, el alimento, la provisión y todo lo que habían perdido. Y dice el libro de 1 Samuel, capítulo 30, versos 9 y 10, y es lo que te leí al principio. David se dirigió al arroyo de Besor, acompañado de 600 hombres. Y allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas
con 400 hombres. ¿Con cuántos hombres quedó? ¿Cuántos eran? ¿Y cuántos se cansaron? Mira el que tiene a su lado y dígale, a ver qué cara tienes, ¿de soldado o de cansado? $200 no quisieron cruzar el arroyo. Pero aún así, la Biblia dice que David se fue con los 400. Pero 200 no quisieron cruzar un arroyo. ¿Me estáis diciendo que 200 no quisieron cruzar un arroyo? Porque tampoco es que era el Mar Rojo. Tampoco es que era, no sé, un lugar imposible que se iban a inundar. Dice la Biblia que era el arroyo de Besor, o sea, una cosita donde pasaba un poquito de agua. 200 no lo quisieron cruzar. Ahora, la pregunta sería, ¿cuán cansado puede estar una persona para abandonar un rescate tan significativo como era el rescate de su familia? Porque está bien, yo entiendo que puedas estar cansado, yo entiendo, Yo entiendo que puedas haber atravesado momentos difíciles en tu vida, lo comprendo. Entiendo que a lo mejor no ha sido fácil este año y esta temporada fue compleja y difícil, pero más allá de eso, si tuvieras que volver a salir, si tuvieras que volver a trabajar, si tuvieras que volver a esforzarte por rescatar a tu familia, ¿no lo harías? Ahora, la verdad que yo me hice esta pregunta porque en el momento cuando leía estos versos cuestioné enseguida a los 200. Yo alenté a los 400 y cuestioné a los 200 y dije, a estos 200 hay que echarlos del campamento, definitivamente. Yo soy como Pedro. Saco la oreja y listo, chao, no sirve. Claro, porque ¿qué te van a servir 200 flojos? No te sirven. Mira el que tiene a su lado, dígale, soldado o cansado. La verdad que objetivamente, cuando yo leí estos pasajes, dije, mejor que David lo deseche. Es fácil, la pega es fácil. Ustedes 200 se fueron, chao, no sirven. Menos mal que Dios no piensa como yo. Y como usted tampoco, porque usted está pensando lo mismo que yo. Lo que pasa es que usted no lo puede decir. Pero la verdad que yo objetivamente cuando leí estos versos dije, estos son flojos. Porque tampoco es que era tan pesado el momento, tan difícil la circunstancia. Pero la Biblia dice que 200 se quedaron porque estaban cansados. Mira el que tiene a su lado para ver qué cara tiene. Ahora pregúntele, ¿eres capaz de cruzar un arroyo aún estando cansado? A ver, hágale esa pregunta. Ahora, si volvemos a la palabra y si volvemos a este capítulo de Samuel, la verdad es que cuando leemos la palabra, la luz de Dios, la verdad es que ellos no venían de estar de vacaciones, ¿no? Recuerde que yo le dije que ellos ya venían de otras batallas, ellos ya venían de haber vivido otras guerras, eran soldados que estaban en permanentes pleitos con otros soldados, estaban en permanentes tiempos de batallas. Y siempre estaban tomando botín, siempre estaban peleando, siempre tenían que traer provisión. Y además recuerde que ellos venían de huir. ¿De quién huían? De uno que iba a asesinar a su líder. Entonces venían con una carga física encima tremenda, terrible. La verdad es que en este momento, cuando estos 200 deciden quedarse al lado acá del arroyo de Besor, no es que se quedaron porque querían tener las patitas metidas en el agua. Yo entendí esto. Se quedaron porque estaban cansados.
se quedaron porque apenas recién volvían de una batalla de 3 días y tenían que volver ahora a salir a rescatar a sus familias. Por lo tanto, tenían un umbral del cansancio que yo creo que literalmente los sobrepasaba. Ahora, estos soldados no solo cuestionan el liderazgo de David, también cuestionan a Dios. Porque en realidad cuando uno está tan cansado y cuando el oprobio está tan fuerte dentro de ti, nosotros cuestionamos todo. Los seres humanos somos así. Cuestionamos a nuestro compañero, cuestionamos a nuestros amigos, cuestionamos a nuestra pareja, cuestionamos a nuestro esposo, cuestionamos a nuestro líder, cuestionamos a nuestro pastor, cuestionamos a nuestros profesores. Todo lo cuestionamos. Porque el problema en realidad no lo tiene el otro. El problema está en ti. Porque seguramente tú estás atravesando ese lugar de cansancio. Porque seguramente tú estás atravesando ese lugar de oprobio. Porque seguramente tú te sientes hoy en pérdida. Porque seguramente tú hoy estás en un lugar donde no ves nada y solo hay alrededor tuyo tragedia. Y yo sé que hoy mismo hay gente así aquí, con fatiga de alma, que está golpeada, que está batida, sin fuerzas, tanto así que no puedes luchar ni por tu propia familia, tanto así que no estás pudiendo luchar ni por tu propio trabajo, tanto así que no estás pudiendo hacer la tarea que Dios te mandó a hacer, tanto así que todo te parece nada y todo te chorea y todo te aburre y todo es fome y todo es nada. A veces decimos, hasta aquí llegué, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no quiero más. Y estás ahí, al lado del arroyo de Besor. Sabes que del otro lado hay una conquista, sabes que del otro lado hay un botín, sabes que del otro lado está tu ganancia, sabes que del otro lado está tu provisión, sabes que un poco más allá viene lo que Dios te va a devolver, pero tú estás de este lado del arroyo de Besor, estás hastiado, cansado, abrumado, afligido. Y no puedes más. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos con estos que se quedaron acá, de este lado del arroyo de Besor? ¿Qué hacemos con estos 200 que, según yo, no sirven para nada? ¿Qué hacemos con estos que se han tardado más que el resto? Porque siempre hay uno que se tarda más que otro. ¿Qué hacemos con estos que les cuesta más que a otros? Hay otros que son hábiles en todo, pero hay otros que somos torpes en todo. ¿Qué hacemos con los torpes? ¿Qué hacemos con los débiles? ¿Qué hacemos con los frágiles? ¿Qué hacemos con los enfermos? ¿Qué hacemos con el ansioso, con la ansiosa? ¿Qué hacemos? ¿Dónde los dejamos? ¿Qué hacemos con esta gente que no puede más? ¿Qué hacemos con esta gente que está junto al arroyo de Besor? Mira lo que dice el verso 24 de 1 Samuel. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Escuche esto. Porque la verdad es que uno quiere que los que no colaboraron, que los que no ayudaron, que los que no fueron parte, no reciban nada. Imagínense el cuadro. Otra vez viene David con 400. Imagínenselo. Ahora viene con sus mujeres, con sus hijos, trae un buen botín, trae provisión,
ganó la pelea, ganó la batalla, está en su mejor momento. Vienen cantando, vienen celebrando la victoria. Ahí vienen los 400 más, todo ese ejército de mujeres y de niños que vienen cantando la victoria que habían obtenido. Y vienen bajando las colinas, me imagino yo, de ese lugar. Y de pronto se encuentran con 200 que están ahí. Oye, se tardaron, ¿ah? Se demoraron. No llegaban más, ¿ah? Estuvo difícil, chiquillo, ¿no? Claro, porque desde este lado la cosa se ve así como fácil para los que estaban del lado del rollo de Besor. Pero yo me imagino a los otros 400 soldados que vienen bajando con toda la victoria encima, que vienen todos sudados, que vienen llenos de energía, que vienen llenos de alegría. Y de repente ven a estos 200 ahí sentados haciendo nada. Yo hubiese tenido la actitud de estos 400 de decirle: David, mira David, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Te lo digo yo o te lo dice Dios? Pero a esos 200 que están ahí, que no hicieron nada, mejor que cuando yo llegue a ese lugar no vea a ninguno. Porque me viene una rabia. Santa, por supuesto, pero me viene una rabia. Así que David, o haces algo o haces algo. Yo me imagino así a estos 400 soldados. Porque usted sería así. Porque a veces somos así. Porque nosotros medimos según la ganancia y según el trabajo y según el esfuerzo. Entonces yo pensaba cuando venían bajando las colinas y disfrutando la victoria y con el botín en la mano y con los soldados todos ahí cantando la victoria y con sus mujeres y sus niños y que habían recuperado todo y además traían provisión, y de pronto encontrarse con estos 200 ahí haciendo nada, lo más seguro, y es lo que dice la Biblia, los soldados no querían repartir con ellos el botín. Y dice la Biblia que los soldados se enojaron con David y le dijeron: David, a estos 200 sácalos del campamento, entrégale sus mujeres, entrégale sus hijos, pero que se vayan. Y otra vez David buscó en Dios una respuesta de sabiduría. Y Samuel en el verso 24 dice: ¿quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Diga conmigo: del botín participan todos. Diga conmigo: del botín participamos todos. Y qué bueno que Dios no es como nosotros, porque nosotros somos tan humanos que tachamos al que se equivoca, que bloqueamos al que siempre se queja, que sacamos y que quitamos al que no dio fruto como tú esperabas que diera fruto. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Porque Dios le dijo a David: este botín lo vas a repartir con todos. Y yo veo que David como que resignificó esta idea de que los soldados se quedaron allí, entre comillas, descansando. Porque David dijo: no, en realidad ellos se quedaron cuidando el campamento. ¡Wow! Dios siempre es así, resignifica nuestra vida, le da sentido a nuestra vida. No dice: no, esta es una floja, nunca lo va a lograr. No dice: no, este es un depresivo, nunca va a salir de su lugar. No, Dios resignifica tu vida y dice: lo vas a lograr, lo vas a lograr. No importa cuánto tardes, pero vas a llegar. Y del botín que yo tengo en el cielo, te va a tocar la misma parte a ti como a ti.
Y del botín que tenemos para repartir, le va a tocar lo mismo a ese que no pudo como a ese que pudo tanto. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Y mira, desde aquel día, dice la Biblia, esta palabra se estableció como un estatuto en Israel. Y es una palabra que está vigente hasta el día de hoy. Porque por ley en la antigüedad, ni los hombres ni los niños participaban de nada. Solamente tenían derecho los hombres. Pero David, por causa de Dios, resignificó la herencia que a todos nos toca. David, por causa de Dios, resignificó una ley que hasta el día de hoy es operativa. Y tanto mujeres como hombres y como niños tocan en partes iguales. Dios es así. Dios no tacha, Dios no bloquea, Dios no quita, Dios no saca. Dios no te deja a un lado. No. Antes cantabas, ahora ya no cantas. Ahora tengo otro que canta mejor. Antes tocabas el instrumento, ahora ya no. Porque eres muy torpe. No me sirves. Dios no es así. Del botín participan todos. Del botín participan todos. Tanto los que se quedaron cuidando desde este lado del arroyo de Besor, como los que fueron a conquistar y a buscar a sus mujeres, a sus hijos y más provisión. Dios es así contigo y conmigo esta noche. Para muchos de los que aquí están sintiéndose que están en este lado del arroyo de Besor, que algún día sienten que sirvieron a Dios, pero que hoy no están haciendo nada. Que hoy viniste buscando una palabra porque sabes que el único que puede resignificar tu vida es Jesucristo. Porque tuviste esperanza en tu líder y nunca hizo nada. Porque tuviste esperanza en alguien de autoridad sobre tu vida y nunca hizo nada por ti. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios de sanidad. Y Dios resignifica a aquellos que incluso nos hemos equivocado. ¿Dice amén? David finalmente cambió las reglas para todos. David no les juzgó. David entendió el cansancio y les dio dignidad a esta infantería que se quedó allí olvidada y detenida. David no terminó de rematar a sus soldados cansados. No tachó a nadie, no condenó a nadie. David pensó que a él a lo mejor en algún momento podía estar en ese lugar. David se pensó como uno de ellos, cansado, abatido, afligido, consumido por la desesperanza. David lo miró con los ojos de Dios y dijo, este está cansado, este merece recibir la misma posibilidad, la misma oportunidad que aquel que sí fue a pelear. Yo quiero decirte que Dios hoy está aquí. Y está para todos aquellos que se sienten en el valle de Besor. Y Dios está aquí para dignificar tu vida y para darle honra a tu vida. Porque quiero decirle a todos los que se sienten en ese lugar de cansancio y de aflicción, Dios cree que lo que va a hacer contigo va a ser tan significativo que tú no lo alcanzarás a ver ni lo alcanzarás a entender. Dios cree y sabe que lo que va a hacer contigo será tan glorioso que tú mismo te vas a sorprender del hombre o de la mujer en el que te llegarás a convertir. ¿Sabes? Nosotros, tú y yo, no podemos ser torpes en nuestra necedad y tachar al que se equivoca, bloquear al que se cansa.
dejar de lado al que es enfermo, porque hay gente que no va a llegar y que no va a cumplir tus estándares según tu mirada. No cumplirá nuestros estándares, pastores. Y me gusta que sea así, porque a la iglesia viene gente enferma y no gente sana. Porque en la iglesia viene gente que se cansa y gente que se aflige y gente que sufre. Y nosotros estamos para darle oportunidad a ellos como Dios nos la dio a nosotros. Entonces en la iglesia es un lugar de gente que puede quejarse, que puede sufrir, que puede decir estoy enfermo, estoy enferma. La iglesia es un lugar donde hay gente que a lo mejor nunca se va a sanar, pero eso no significa que Dios no va a dignificar tu vida. Porque la iglesia seguirá siendo un lugar de sanidad para ti. David entendió esto, que algunos estaban demasiado cansados para seguir peleando. Algunos pelearán sus propias batallas. Aquí hay muchos que han peleado sus propias batallas, sus propias carreras. Aquí hay muchos que tuvieron que lucharla y pelearla para cruzar la frontera. Aquí hay muchos que incluso cambiaron de país buscando un país mejor como Argentina o como Chile para dignificar su vida, su familia. Y eso cansa, eso abruma, eso aflige. Aquí hay muchos que han peleado para conseguir un trabajo. Fuiste al primer trabajo y te cerraron las puertas. Y fuiste al segundo trabajo y te volvieron a cerrar las puertas. Y fuiste al siguiente trabajo y se te volvieron a cerrar las puertas. Aquí hay muchos que pelearon para poder quedar en la universidad. E incluso es capaz que no lo lograste. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que aunque no lo hayas logrado una vez, no significa que no lo vas a lograr nunca. Es probable que hoy estás en el Valle de Besor. Pero en este lugar, Dios quiere hoy día decirte, el botín que yo te voy a dar este fin de semana, también es para ti. También es para ti.